tiene muchas cosas que le bendicen a su alma. Permanezca con nosotros y usted lo puede ver. Tenemos la bendición ahora de que también ahora tenemos un app para todos los que tienen Android. Ya lo tenemos en App Bendición TV, usted lo puede encontrar toda esa programación. Tal vez nos pueden ayudar y durante el transcurso del programa se puede poner el link para todo aquel que tenga teléfono Android pueda bajar el app de Bendición TV y así las 24 horas del día, en cualquier momento, cualquier circunstancia que usted se encuentre, pueda buscarnos y llenarse de esas alabanzas, de esa programación, de esa palabra de Dios, que es lo que nosotros necesitamos alimentarnos, porque dice la oración que Dios dejó, pedir el pan nuestro de cada día, y ese es el pan nuestro que debemos de pedir, el que nos da alimento a nuestra alma, porque cada día nos enfrentamos a diferentes problemas y circunstancias que nos pasan. Entonces necesitamos tener ese alimento constante en nuestra alma para poder sobrellevar cualquier situación y cualquier problema de la mejor manera, con la ayuda de Dios y no solo con nuestro propio razonamiento. Pero les damos el tema del día de hoy, que es cómo puedo cambiar mis circunstancias. Pero antes de poder adentrarnos a este programa, a hablar un poquito más acerca de este tema, de responder esa pregunta, vamos a orar para que el Señor bendiga este programa. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí otro día más, Señor, por darnos vida, Señor, y por ponernos aquí, Jehová, al frente, Señor, de esta programación, Jehová. Te damos las gracias por hacernos ese medio, Jehová. Te damos las gracias por todos aquellos que trabajan para que este programa y otros, Señor, otros alrededor del mundo sirvan para llevar ese alimento a tus hijos, Señor. Te pedimos que todo aquel que necesite, Señor, esa palabra, que en ese momento, en esa circunstancia que esté ocurriéndole en su vida, Señor, necesita de algo que lo levante, Jehová. Cualquiera de estos programas, Señor, puedan servir de aliento y de ayuda para ellos. En particular en este momento, Señor, te pedimos que nos uses, nos guíes para poder dar respuesta a esta pregunta con tu palabra, con tu verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, y bendice a todo tu siervo, a todos tus hijos, Señor, que están atrás de estas pantallas, Señor, recibiendo en este día este programa, Jehová, que le sea de aliento a su corazón y a su alma. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Entonces, como les decíamos, el tema del día de hoy es cómo puedo cambiar mis circunstancias. A ver, ¿a qué circunstancias nos referimos? A circunstancias y problemas que a lo mejor estemos pasando. Pasamos en la vida tantas cosas que a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué tanto me ocurre a mí? ¿Por qué razón no termino de salir de un problema cuando ya llega otro? ¿Qué es lo que ocurre? Y generalmente lo más fácil que nosotros hacemos es echarle la culpa a Dios. Decimos, Dios me está castigando, Dios me tiene en esto. ¿Por qué Dios me mandas esto? ¿Por qué Dios permites esto? Entonces, ¿será que nosotros no tenemos nada que ver en eso o será que sí? Y somos nosotros los que a lo mejor estamos buscando que esa situación se esté dando en nuestra vida. Pero ¿hay alguna manera de cambiarlo o tenemos que vivir así el resto de nuestra vida? Con problemas nada más, sin disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, de disfrutar de lo que en esta vida Dios ha puesto para nosotros. Porque nuestra vida es puro sufrir. ¿Hay algo que yo puedo hacer para cambiar las circunstancias de mi vida? Primero vamos a saber de que la palabra de Dios tiene tantas promesas de bendición para los que son hijos de Él. ¿Por qué para los que son hijos de Él? Porque el que es hijo de Dios está bajo la cobertura de Él. En otros programas hemos hablado de que, y no me canso de repetirles, de que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Podemos ser hijos de Dios todos? Claro que sí, porque eso depende de nosotros, de si nosotros creemos en Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4-6, dice: entonces los hijos de Dios son los que tienen a Cristo y reciben su Espíritu. ¿Ven? Entonces por eso sí, depende de nosotros si queremos ser hijos de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Recibir a Cristo.
Cuando recibo a Cristo me convierto en un hijo de Dios. ¿Y qué pasa cuando soy un hijo de Dios? Entonces recibo una herencia, recibo una cobertura, una protección de Dios. Entonces, ¿pero qué ocurre? Si siendo yo hijo de Dios, mi vida tiene problemas, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, el carro se me arruina, me quitaron el trabajo, no veo la salida. ¿Qué ocurre? ¿Por qué yo no veo cómo recibir esa bendición de la que aquí en la Biblia se habla? Siendo yo ya un hijo de Dios, habiendo yo ya aceptado a Cristo. ¿Qué estoy haciendo para no poder recibir esa bendición? La buena noticia es que aquí en la palabra de Dios, Él nos ha dejado instrucciones, nos deja historias, nos ha dejado cosas que le han pasado a otras personas y que las dejó plasmada en la Biblia, en la palabra de Él, para que nosotros la pudiéramos tomar, sacarla, leerla y ponerla en práctica. Y entonces así cambiar nuestras circunstancias. Vamos a responder a esa pregunta de cómo puedo cambiarlas leyendo lo que sucedió en Jueces, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer la historia de Gedeón y el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo ellos cambiaron sus circunstancias y así nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida y cambiar las nuestras. Dependiendo de lo que usted esté pasando, usted puede cambiarla. Vamos a ver si eso es posible y cómo se puede hacer. Dice la palabra de Dios en Gedeón, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Al leer estos apenas dos versículos, nos damos cuenta de que los hijos de Israel, los hijos de Dios, habían hecho lo malo. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué estaba ocurriendo? Que entonces dice que Jehová los entregó en manos de Madián. Es decir, que Madián los madianitas estaban haciendo sufrir al pueblo de Israel. Vemos aquí que dice que por causa de todo lo que ellos les estaban haciendo, el pueblo tuvo que acudir a esconderse en cuevas. Ya no podían vivir libremente, ya no podían crecer sus cultivos. Si leemos más abajo, y creo que lo vamos a hacer, dice de que ya no podían ni siquiera cultivar. Veamos un poquito más. Vamos a leer el versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, ni ganado, ni nada podían ellos disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando ellos sembraban, dice la palabra de Dios, si ustedes leen todos los capítulos acá en Reyes, en Jueces, perdón, se dan cuenta que dice de que ellos sembraban, ellos cultivaban y no habían ni terminado de su fruto, de verse, de crecer, cuando venían los madianitas y llegaban a quitarle toda la cosecha. Entonces, ¿qué? El pueblo estaba padeciendo hambre. No tenían sembrados que comer, no tenían ganado, ovejas, nada les dejaban. Todo venían ellos y se lo llevaban. Dicen que eran cantidades era una multitud de personas, de madianitas que llegaban a la tierra donde habitaban los israelitas y se llevaban todo lo que allá había. Dice que eran multitudes como langostas, así tantos eran. Entonces el pueblo no le quedó otra más que esconderse, y a escondidas agarraban lo poquito y con eso trataban de medio sobrellevarla, pero estaban muriendo de hambre y de miedo a la vez, porque sabían que cuando ellos llegaban era un terror. Por eso ellos habían acudido a esconderse en cuevas, para resguardarse y esconderse de ellos.
Entonces, vemos acá cómo a consecuencia de haber hecho ellos lo malo, sus consecuencias fueron sufrimiento, padecimiento, hambre, por haber hecho ellos lo malo. Entonces, quiere decir que si nosotros caminamos en el camino de Dios, es decir, tratamos de obedecer a Dios, sus mandamientos, lo que Él nos dice, Él en su amor, porque Él es amor, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cubre. Dice que bajo sus alas nosotros estamos guardados y protegidos. Dice que Él manda su ejército de ángeles a que peleen por nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros desobedecemos a Dios y nos apartamos de Él? Muchas veces nosotros ni siquiera nos acordamos del sacrificio que Dios hizo al mandar a Jesús a morir por nosotros. A veces lo damos en vano. Ni siquiera nos acordamos de dedicarle tiempo a Él, de ir a la iglesia, de oír su palabra, de pensar en Él, de comunicarnos con Él. Entonces, si estamos así, ¿cómo podemos esperar que nuestra vida todo vaya bien? ¿Cómo podemos esperar eso? Por supuesto que no. Van a pasarnos cosas malas. Y la Biblia no dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo no va a ocurrir nada malo en nuestra vida. Claro que sí. También dice que a veces pasamos por pruebas, pero las pruebas lo único que son y que hacen es para pulirnos, para mejorar nuestra vida, a diferencia de las cosas que pasamos cuando estamos separados de Dios. Esas cosas lo que hacen es nada más amargar nuestro corazón, destruir nuestra vida, porque no estamos aprendiendo nada de eso cuando estamos apartados de Dios, cuando no somos hijos de Dios y nos ocurren cosas malas. Lo único que está haciendo todo eso es dañar nuestro corazón y amargar nuestra vida. Pero cuando somos hijos de Dios y pasamos por alguna tribulación, alguna cosa, lo que está sucediendo es que de eso estamos aprendiendo. Y lo que ayer hicimos mal, ya no lo vamos a hacer más adelante. Ya vamos a cambiar, vamos a ser personas diferentes, porque dice la palabra de Dios que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, hasta las pruebas nos ayudan para bien. Pero eso es cuando estamos con Él, porque aparte de todo eso, déjeme decirte, de que aparte de todo eso, cuando estamos pasando por alguna prueba, alguna circunstancia, no estamos solos, está Dios con nosotros. Entonces Él mismo nos ayuda, Él mismo nos acolchona, nos abraza, Él mismo nos da ese consuelo y nos dice, ya, aguanta, yo te doy estas nuevas fuerzas para que puedas salir de este problema. Yo te doy nuevas fuerzas. Cuando tú sientes que ya no puedes, yo te inyecto nuevas fuerzas. Aguanta un poquito más, ya vas a salir de esto. Y cuando salgas de esto vas a salir pulido, vas a salir glorioso, santificado, porque eso hacemos. Hemos sido santificados con Dios. Entonces Él nos va puliendo, nos va santificando poquito a poco. Entonces esa es la diferencia. Entonces vamos a seguir leyendo un poquito más. Ya vimos acá que el pueblo sufría, que el pueblo estaba padeciendo por causa de su desobediencia, por causa de su maldad. Pero ¿qué ocurre? Quedó así, la historia termina así, que el pueblo sigue padeciendo y murieron en su padecimiento, murieron todos de hambre. No, la historia no termina allí. Dice la palabra de Dios que el pueblo clamó. Vea lo que dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a un profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis.
pero no habéis obedecido mi voz. Ve, el pueblo clamó y Dios les mandó un profeta y les dijo, yo quería lo bueno para ustedes. Yo hice lo bueno por ustedes y para ustedes. Yo los saqué de aquella aflicción donde estaban. Yo los saqué de tierra de servidumbre. Yo los liberé. Yo hice todo eso, pero ustedes no quisieron. Ustedes no quisieron oír mi voz. Y eso nos ocurre muchas veces a nosotros. A veces nosotros aceptamos a Cristo, pero en nuestra necedad no queremos seguir el camino que Él nos manda. Y decimos, no, yo me voy por acá. Yo hago caso a mi razonamiento y no a lo que a lo mejor el Espíritu Santo me esté diciendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Operamos mal y entonces nos va mal. A veces el Señor nos manda una pareja porque Él tiene buenas intenciones con nosotros de crecernos, de multiplicarnos, de progresarnos en ese matrimonio. Pero ¿qué hacemos nosotros? No queremos obedecer a Dios y nos vamos por aquel, a lo mejor aquel necio, aquel que a lo mejor se veía más atractivo. ¿Pero qué? Nos fuimos a lo que nosotros, nuestro razonamiento nos dijo y no a lo que Dios quería para con nosotros. Pero Dios es misericordioso. Así lo dice su palabra, que su misericordia es para siempre, para todo aquel que le busque y se arrepienta. Entonces el pueblo vino y clamó. Y si Él les dijo esto, yo les ayudé, pero no los dejó así. Vean lo que ocurre. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los abiezeritas. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En los versículos siguientes nos damos cuenta que Jehová elige a Gedeón para que sea él el que saque al pueblo de este sufrimiento en el que están en este momento. Gedeón, ya vimos ahí, Jehová lo vio y dijo, este me va a servir para poder ayudar a mis hijos a sacarlos de este problema en el que ellos se metieron. Así como Dios a veces usa cualquier persona en nuestra vida para poder tenderte la mano, ayudarte, darte un consejo y sacarte de ahí de donde estás. Entonces, Jehová escogió a Gedeón y Gedeón dijo, pero ¿cómo yo voy a ser el que ayude a este pueblo? ¿Yo quién soy? Mi familia no tiene dinero, dice, mi familia es pobre. Yo soy el menor, yo no tengo las facultades. Mi familia es pobre y no tenemos las armas. Aquellos son muchos, porque vimos que decía que eran muchos como langostas. ¿Y de dónde yo les voy a dar las armas a este pueblo para que luche y pelee contra ellos? Pero cuando Jehová te da la herramienta, la salida, Él te la da completa. Él no te lo va a dar a medias. Como en este caso Gedeón creía y decía que él lo iba a hacer. Mas no sabía que si Jehová lo estaba eligiendo a él, era porque Él le iba a dar las armas que Dios tiene para nosotros, que no son terrenales, son espirituales, son sus fuerzas. Son esas nuevas fuerzas que Él nos da para seguir luchando. Cuando la enfermedad sentimos que nos está venciendo y no sabemos por qué estamos pasando por esa enfermedad, pero viene Dios y te da esas nuevas fuerzas para vencer esa enfermedad. Viene y a lo mejor usa un médico, porque Dios trabaja de miles de maneras, y a lo mejor usa un médico para darte esa sanidad que tú estás esperando, como usó a Gedeón. Así puede usar un médico para ayudarte a salir de eso. Les cuento un testimonio. Estaba escuchando de una persona, un pastor, que no solo es pastor, pero también es salmista. Él alaba a Dios con su lengua, con su boca. Él usa su lengua para alabar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Le vino un cáncer en su lengua. Un cáncer que él creía que ya había sido terminado, que ya había sido él sanado. Pero el cáncer volvió. Y él dijo, ¿cómo yo voy a alabar a Dios? ¿Cómo yo voy a volver a cantar? ¿Cómo voy a volver a predicar?
si ya no tengo mi lengua? Pero Dios usó a los médicos, les dio la inteligencia, la sabiduría para poder reconstruir esa lengua. Usaron partes de su cuerpo y la pusieron nuevamente, le reconstruyeron su lengua y él pudo volver a hablar, él pudo volver a cantar y alabar a Dios con todo su corazón, porque ese era nada más una herramienta, pero todo su amor estaba aquí y aquí no estaba ocurriendo nada, porque él estaba creyendo en Dios, él estaba confiado en que Dios lo iba a sacar de eso, él estaba confiado en que esa prueba en la que él estaba siendo sometido, Dios tenía el poder y la autoridad para sacarlo de todo eso. Entonces, asimismo, Dios usa a Gedeón en esta historia para ayudar al pueblo de Israel. Si seguimos leyendo, vemos que él seguía con sus dudas, Gedeón seguía con sus dudas. Yo los invito a que lean estos versículos, estos capítulos, capítulo 6, capítulo 7, ustedes van a leer toda la historia del pueblo de Israel, de lo que estaban pasando más a detalle, porque nosotros acá por cuestión de tiempo no podemos leerlo todo, pero dice acá la historia sigue diciendo que él tenía dudas y le dijo a Dios, enséñame que de verdad soy yo el escogido para ayudar a este pueblo, enséñame. Y dice que le dice a Dios, voy a poner un vellón era un pedazo de material como de algodón. Y dice, voy a ponerlo y que la tierra, que el rocío de la tierra moje todo el alrededor, pero donde está el vellón que esté seco. Si eso ocurre así, entonces voy a saber yo que tú estás conmigo, que tú de verdad me vas a dar las fuerzas, las armas y todo lo que necesito. Entonces vino Dios y le dio la prueba. Todavía le pidió él otra prueba y vino Dios y se la dio, porque Dios es así de misericordioso con nosotros. Entonces, ¿cómo el pueblo está tratando de salir de eso? ¿Qué es lo primero que hicieron? Reconocer que necesitaban de Dios. Eso es lo primero que ellos hicieron. Reconocer que habían hecho una maldad, que habían errado, que habían pecado. Entonces, ¿qué hicieron? Pedir perdón, clamar al único que tiene poder y autoridad para cambiar nuestras circunstancias y nuestra vida. Dice acá que el pueblo había pecado, entre uno de los pecados, adorando a otros dioses. Y esa fue una de las primeras cosas que Jehová le dice a Gedeón: ve y tumba, ve y derrumba esos altares que han hecho a Baal. Ve y derrúmbalos y no tengas miedo, que no te van a hacer nada. Esos dioses que tienen ahí puestos no te van a hacer nada. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ni las personas tampoco te van a poder tocar, porque yo te protejo. Y él obedeció y lo hizo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si hay algo en nuestra vida que está mal. A lo mejor la sanidad no llega a tu vida porque a lo mejor en tu corazón hay falta de perdón. Y si no tienes un corazón libre, un corazón sano, no puede llegar ese milagro a ti. Entonces, primero hay que reconocer si hay algo en nuestra vida que estemos haciendo mal. Segundo, pedir perdón, clamar a Dios y Dios te va a escuchar. Dios va a enviar a alguien algo, su espíritu, un sueño, lo que sea va a enviar Dios para ayudarte y liberarte de esa circunstancia, de ese problema en el que tú estés. Entonces, así como ayudó al pueblo, porque si ustedes siguen leyendo la historia, dice que Dios lo hizo de una manera sobrenatural. El pueblo se juntó y eran muchos, 22,000 de guerreros que iban, pero Dios dijo: yo no necesito 22,000 para vencer a esa multitud que parecen langostas. Yo lo puedo hacer y voy a ganarme la gloria yo, porque la gloria no se la va a merecer nadie, solamente Dios. Y hizo y le indicó, le dijo claramente cómo hacer para eliminar a unos cuantos y llevarse solamente
al poco de guerreros con el que iban a vencer a ese pueblo de Madián. Entonces, así Dios hace contigo. Dios te va a dar las instrucciones, Dios te va a llevar y te va a dar las circunstancias para que puedas salir de ese problema en el que te encuentras. Ya te dimos la clave: reconoce, busca, examina tu corazón, da tu vida a Cristo, entrégale todo, pídele perdón, búscalo y verás cómo tus circunstancias cambian de la mano de Dios. Vamos a orar para pedir que Dios te bendiga y te dé esa sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra traída el día de hoy, Señor. Y te pido, Jehová, que a tus hijos siembres en sus corazones, Señor, la sabiduría para entender, Señor, qué camino deben de seguir, Padre, para lograr salir de esa circunstancia, Jehová. Comprender, Padre, que tu amor es infinito hacia ellos, que tú lo único que tienes para ellos es amor y deseo de ayudar, Señor. Bendíceles, Jehová, levántalos de donde estén caídos, Jehová. Derramamos bendición, fuerza, Señor, de que venga de lo alto sobre ellos, Jehová. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos todo y te lo pedimos todo en el nombre santo y sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Les damos las gracias por habernos acompañado una vez más en este programa y les invitamos a que se queden siempre con nosotros en nuestra programación las 24 horas del día en Bendición TV, y aquí los esperamos el próximo lunes en otro programa, otra emisión de preguntas y respuestas. El Señor les bendiga.